La semana pasada y antepasada empezamos una serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie de predicaciones que estamos manejando ahora? El plan de Dios, ya he leído un poquito. El plan de Dios para empoderar al hombre. ¡Wow! Y las últimas 2 domingos hemos estado hablando acerca de la etapa 1. ¿Cómo que etapa 1? Sí. Este plan, como explicamos desde la primera vez, es un plan que Dios pone en marcha de forma emergente a causa de la desobediencia del hombre. Originalmente el plan de Dios era bendecir a Adán y a Eva. Los bendijo, dice la Biblia en Génesis 1, con su misma naturaleza para que fueran como Él y pudieran hacer lo que Él hacía en la tierra. Siempre ponemos este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que mis hijos también guapos? ¿Sí? Todos lo saben, es una realidad, ¿verdad? No se crea, es porque salieron a su mamá. Gracias a Dios. Entonces, de la misma manera, Dios se reprodujo en Adán y puso en él sus mismas características genéticas para que Adán pudiera ser como Dios y hacer las cosas como Dios. Pero este propósito se vio truncado. Es decir, el hombre y la mujer desobedecen, Adán y Eva, entonces hay una separación entre Dios y el hombre. Y Dios crea un plan emergente para poder rescatar al hombre de esta situación. Y este plan es un mega plan. Repita conmigo, mega plan. ¿Por qué le decimos mega plan? Porque es un plan que desde Génesis hasta Jesús llevó fácilmente más de 3.500 años. Y de Jesús para acá ya pasaron 2.000. Entonces este plan al día de hoy sigue funcionando. Por eso decimos que es un mega plan, porque es un plan que tiene, fue llevado a cabo, ha sido llevado a cabo a través de muchos siglos. La etapa 1 que platicamos las semanas pasadas es perdón y redención. ¿Quién estuvo acá para escucharlo? Si usted no estuvo aquí, le invitamos a que pueda visitar la página de nuestra iglesia, www.sionmonterrey.org. Y ahí usted va a encontrar el menú. En el menú va a encontrar un apartado que dice mensajes, y ahí va a poder escuchar los mensajes de la semana pasada, antepasada, desde que empezamos en octubre. ¿Ok? Muy bien, hoy vamos a ver la etapa 2. La etapa 1 fue perdonarlo y redimirlo. ¿Qué significaba esto? Perdonarlo significaba olvidarse, pasar por alto los pecados del hombre. La Biblia dice en Romanos 3:23, es un pasaje que nos caía gordo a todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha escuchado este pasaje alguna vez? Sin embargo, si nos quedamos hasta ahí, nos daría una sensación de rechazo. Dios vio la humanidad caminando hacia una eternidad sin Dios. Y entonces Dios decide intervenir. Dios envía a Jesús. Y el versículo 24, Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Es decir, la etapa 1 del plan era perdonarte y redimirte. ¿Para qué? Para poder tener la manera legal de rescatarte y pasarte de muerte a vida. La Biblia dice, Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna y ya no morirá jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa fue la etapa 1 del plan. Pero ahora el plan sigue en marcha. Dios no solamente deseó salvar el alma del ser humano, no solamente que pudiera entrar al cielo de panzazo, por decirlo de alguna forma. El plan de Dios era empoderar al hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Bien, vamos a ver la etapa 2 del plan. Por lo menos este plan tendrá 5 etapas. Es decir, tendremos varios domingos para hablar de esto. Pero la etapa 2 del plan, después de que el hombre ya fue perdonado, el plan de Dios siguiente, o la siguiente fase del plan, era meter al hombre en un proceso
para volver a definirlo. Hay una palabra que usamos para referirnos a volver a definir, y esa palabra es redefinición. ¿Qué significa redefinir? Volver a definir, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué volver a? Porque el hombre se había salido del plan de Dios. Entonces Dios lo perdona, lo rescata, lo redime a causa de su gracia, por el amor que tenía por la humanidad. Pero la segunda parte del plan es que Dios quería redefinirlo a la imagen original que Él tenía para la humanidad. ¿Cuál era la imagen original que Dios tenía para la humanidad? La imagen original era que el hombre pudiera ser restaurado a la imagen que Dios había creado a Adán. Vamos a verlo, por favor. Gracias. Génesis 1, 28. La Biblia dice en este pasaje, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y gobernad, señoread sobre las peces del mar, las bestias del campo, etc. ¿Sí? Quiero que usted vea cuál fue el diseño que Dios le dio al hombre. Su misma naturaleza, su mismo ADN. Esto es lo que Dios quería restaurar en el ser humano como segunda etapa del plan. ¿Qué significa esto que estamos hablando? En esta segunda parte del plan, Dios cambiaría de posición al hombre. Por favor, repita conmigo, posición. ¿Cuál era la posición del hombre antes de ser rescatado? Estaba perdido. ¿Está de acuerdo conmigo? No había escapatoria, no había solución. El hombre estaba destinado a ir a una eternidad sin Dios. Pero cuando Dios lo redime, ¿sí?, lo rescata, lo pone en una posición diferente. Esa posición es una posición de hijo heredero. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Dios decidió rescatar al hombre, redimirlo, con el único fin de poder meterlo en su propia familia. Imagine usted, o sea, esto no, gracias, no lo podemos entender. Es algo que realmente no podemos entender por qué Dios hizo esto. La única razón es que su amor fue tan grande por nosotros, que Él deseó rescatarnos y restaurarnos. ¿De qué estamos hablando? Dios deseó que el hombre se convirtiera en su hijo de nuevo. ¿Se acuerda usted que Dios creó a Adán, según Génesis 2, del polvo de la tierra y con las mismas manos de él? Es la única vez que se menciona en toda la creación que el hombre es el único que es creado con las manos de Dios. Todo lo demás es creado a base de lo que Dios habla con su palabra poderosa. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra, sepárense la luz de las tinieblas. Y dijo Dios. Ajá. Pero cuando llega la creación del hombre, la Biblia dice que lo creó con sus propias manos. Es decir, fue la creación máxima, el sello, el broche de oro de la creación fue usted. Ajá. Entonces, cuando Dios rescata al hombre, la segunda parte del plan es ponerlo en una posición diferente, convertirlo en su hijo, para que ahora pudiera restaurarse la relación con Él. ¿Qué es lo que Dios buscaba en esa segunda parte del plan? Restaurar. ¿Restaurar qué? La naturaleza perdida. ¿Restaurar qué? La relación perdida. Restaurar que el hombre pudiera acceder de nuevo a los recursos de Dios. Que el hombre pudiera acceder de nuevo a su gran propósito, a su gran destino que Dios ideó y deseó desde el principio para él. Para esto, Dios debía primero restaurar la naturaleza. Eso lo vimos en la etapa 1. Perdón y redención. Y ahora en la etapa 2,
la naturaleza del hombre es cambiada, es incluido en la familia de Dios y ahora la relación vuelve a ser posible. Por favor, repítale a su compañero esta frase. La relación con Dios vuelve a ser posible. ¡Wow! A través de que el hombre se convierta en hijo. ¿Cómo me gusta esto? Y quiero comentarle un ejemplo que usamos mucho cuando hablamos de esto. Imagine usted un niño de la calle. ¿Quién ha visto niños en la calle limpiando vidrios, vendiendo cositas, pidiendo dinero, haciendo malabares con limones para ganarse un pesito? Ajá. Imagina un niño como esos. Ese niño come lo que puede, vive donde puede, no tiene familia, duerme en las calles con frío, etcétera, pasando peligros en la noche. Y de repente un buen día el DIF lo recoge. Ya no vive en la calle, ya tiene un lugar donde vivir. Pero ahora sigue siendo, a pesar de que ya está viviendo en un lugar, en un albergue, sigue siendo un niño solo, sin familia, es un niño huérfano. De repente una familia se interesa en él y empiezan a convivir con él, empiezan a platicar con las trabajadoras sociales del lugar. Nos interesa este niño, bueno, pues empiezan a platicar con él, traigan mientras tanto sus papeles para hacer una investigación de ustedes como familia, etcétera. Empiezan a convivir con él, pasa el tiempo y un buen día toman la decisión: queremos a este niño en nuestra familia. Se hace el trámite legal y llega el día esperado en donde el juez cita al padre de familia en el juzgado. Lo cita en su oficina. El juez dice: estoy de acuerdo, firme el acta. El papá firma el acta, pone su huella digital. El juez firma el acta, pone unas palabras poderosas que dicen: doy fe. Y esas palabras y el sello de la notaría, la firma del juez, le dan la legalidad al procedimiento. A partir de ese momento, el niño huérfano ya no es huérfano. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque legalmente, dígale a su compañero, legalmente, ahora ya es parte de la familia de ese señor. ¿Está de acuerdo? El papá sale de ese lugar con el acta en la mano, llega al DIF a recoger al niño, ya está esperándolo con su maletita, sus zapatitos boleaditos, ¿sí? Lo llevan a la casa de donde él vive, el señor, y la mamá lo está esperando con una pancarta grande, con unas letras grandes que dicen: bienvenido a tu nueva casa. Es algo muy emocionante para el niño. Vamos a decir que tendría unos 8 años, 10 años, vamos a decir 10 años. Y cuando llega a la casa, lo que la mamá esperaría es que estuviera brincando de gusto, brincando en los sillones de la sala, haciendo travesuras, etc. Pero la realidad es diferente. Cuando el niño entra en la casa está impregnada de un olor de una comida rica, una comida de celebración para el niño, algo rico que le guste. Y el niño entra a la casa con su maletita en la mano y se queda así. Pásale, mijo, esta es tu casa. ¿Cómo se siente el niño? Raro, se siente extraño. ¿Por qué? Porque esa casa no es su casa. A ver, ¿no es su casa? ¿O sí es su casa? Fíjese bien, legalmente esa casa ahora es suya. ¿Está de acuerdo? Pero eso es muy diferente a lo que el niño siente. ¿Se da cuenta? Ese niño necesita pasar por un proceso que los psicólogos llaman redefinición. Dígale a su compañero, redefinición. Es decir, es un proceso que se lleva un periodo de tiempo en donde la persona puede aceptar, repito conmigo, aceptar
Y creer, repita conmigo, creer, que ahora su realidad ha cambiado. Lo voy a repetir. El proceso de redefinición es donde un ser humano es pasado por un periodo de tiempo en donde él puede entender que las cosas han cambiado. Ahora él puede aceptar que las cosas han cambiado. Y ahora él puede creer que las cosas han cambiado. Y es un proceso que se lleva tiempo. Imagine usted el choque emocional en la vida de este niño que vive en la calle. Se vale por sí mismo, come lo que puede, duerme donde puede. Aún en el albergue del DIF, vive solo. Está acostumbrado, como dicen comúnmente la gente, a rascarse con sus uñas. Y ahora su mamá nueva, su papá nuevo, los llevan a una casa, que ahora dicen que es mi casa. Lo llevan al cuarto, a una recámara, y le dicen, mira mijo, esta es tu recámara, esta es tu cama, este es tu closet, esta es tu silla, este es tu escritorio para que hagas la tarea, esta es tu televisión, este es tu Xbox. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Y cuando el papá, después de cenar, lo lleva a su cuarto, su mamá lo mete en la cama, después de haberle puesto una pijama nueva, lo tapa, le da un besito y le dice, buenas noches, mijo. Apaga la luz y cierra la puerta. ¿Cómo cree usted que está el niño? ¿Así de qué? No. Él está acostadito, con los ojos pelones, viendo al techo así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. No está acostumbrado a ese trato de amor. Pasan los días, las semanas, y el niño se sigue sintiendo raro. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Necesita pasar un periodo en donde él se empiece a acostumbrar y empiece a entender que ese papá que en las mañanas lo lleva a la escuela, ahora él siempre lo va a llevar a la escuela. Que esa mamá que le hace la comida todos los días y que le lava la ropa y que le tiene su cuarto recogido y que es amorosa y lo abraza y lo protege, ahora esa mamá es su mamá. Y que esa casa en donde él vive, ahora verdaderamente es su casa. Eso es un periodo de redefinición. Al ser adoptado por Dios, el hombre pasa por un proceso de redefinición. ¿Por qué? Porque el hombre debe entender que ahora ya no es huérfano. Usted y yo, después de que fuimos perdonados y redimidos, fuimos pasados de muerte a vida, ahora usted y yo necesitamos pasar por este proceso en donde tengamos que darnos cuenta que las cosas han cambiado. Yo necesito entender que mi realidad es nueva. Para que esto me lleve a aceptar que verdaderamente mi situación ha cambiado. Ya no soy huérfano, ahora soy hijo de Dios. Y que este entendimiento me lleve a creer que las cosas han cambiado. Ya no estás solo. Escúchame. El Espíritu Santo te dice hoy, querido hijo, querida hija, ya no estás sola. Ya no eres huérfano ni huérfana. Ahora tienes un Padre que te ama y ahora perteneces a una familia. Si usted se atreve a creer esto y usted puede colaborar con Dios en este proceso de redefinición, lo único que usted va a encontrar es que este proceso, esta etapa del plan, lo va a empezar a empoderar. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta con el paso del tiempo que su nuevo papá es rico. Se va a dar cuenta que su papá es el más poderoso que existe. Se va a dar cuenta que su papá es el más amoroso que existe. Se va a dar cuenta que es el papá más paciente que existe. Se va a dar cuenta que es el papá que siempre estará presente. ¡Wow!
La Biblia dice en Gálatas 4, versículos 4 al 7. Si quiere leerlo conmigo, Gálatas 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dígale a su compañero, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Yo no sé si está suficientemente claro o no está claro. Si está claro lo que la Biblia dice, dese cuenta que tal vez usted no le ha caído el 20 que tiene que pasar por este proceso. ¿A qué me refiero? Existe una cantidad impresionante de creyentes que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han sido perdonados y redimidos, pero que no entienden, no aceptan y no creen que ahora pertenecen a una familia. El enemigo, el diablo, el chanclas, el innombrable, como usted quiera llamarle, bombardea su mente todo el tiempo para que usted no crea. Es más, primero que nada, para que usted ni siquiera entienda que las cosas han cambiado, para que usted no acepte que las cosas han cambiado y por consiguiente que usted no crea que las cosas verdaderamente han cambiado. No se lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Ya no eres esclavo. Dígame usted, ¿de dónde nos rescató el Señor? Estábamos condenados a muerte. Éramos esclavos del pecado y la consecuencia era muerte. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es... A ver otra vez. Porque la paga del pecado es... ¿Qué merecía usted y yo? El versículo dice, pero el regalo de Dios, wow, es vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero Dios no te dejó ahí solamente. Él ahora te incluyó en su familia. Y debes entender que ya no eres esclavo, que ahora eres hijo. Y si eres hijo, también eso te lleva a ser heredero de Dios. ¿Se acuerda que dijimos que Dios quería restaurar en esta etapa? La etapa se llama restauración de la naturaleza. Dígame usted, ¿cuáles fueron las cosas que Adán perdió cuando cayó en pecado? Lo primero que él perdió fue su naturaleza. La naturaleza de Dios. Ahora adquirió la naturaleza de su nuevo padre. Egoísta, ventajoso, pecador, desobediente, independiente, etc. Eso produjo que Adán perdiera su relación con Dios. Y además perdió los recursos de Dios y perdió su gran propósito. Entonces, en esta etapa del plan, Dios primero restaura en ti su naturaleza. Y eso produce de una forma lógica. Por consecuencia, Dios restaura contigo su relación. Y eso a su vez produce que tú puedas recuperar también, restaurar en tu vida el acceso a los recursos de Dios. Y además de eso, recuperar tu gran propósito y tu gran destino. Romanos 8, 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Repita conmigo, adopción. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por favor, dése cuenta de lo que la Biblia dice. Ahora, nos enfrentamos a una situación. Vamos a regresar al ejemplo del niño. ¿Sí?
Cuando el niño empieza a acostumbrarse de que verdaderamente ya no va a salir de esa casa, que sus papás no lo van a regresar al día, ni lo van a echar a la calle, cuando empieza a acostumbrarse a tener ropa nueva, tenis buenos, su mochila para ir a la escuela, su lonche todos los días, empieza a acostumbrarse a lo bueno. ¿Se acuerda que dijimos hace algunas semanas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted o a mí nos prestaron un carro nuevo y yo traigo un bochito o ando en camión? La persona se fue de vacaciones, cuídame mi carro, y se queda unas 2 semanas con el carro nuevo. No, hombre, bien padre, bien a gusto. Y cuando llega la persona por el carro, porque ya regresa de vacaciones, ¿qué dice usted? Ay. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra bien rápido a las cosas buenas. ¿Sí o no? El niño empieza a acostumbrarse a su nueva vida. Y entonces empieza a darse el permiso de empezar a hacer rabietas, a hacer travesuras, a hacer cosas que no debe hacer. Y su mamá con cariño le dice, no, mijito, eso no se hace. Una vez, 2, 3, 4, 5, pero ya la 10ª vez, espérate que venga tu padre. Nada más espérate que venga tu papá. Dese cuenta que hay algo dentro del niño. ¿Sí? Y con este ejemplo, yo quiero que usted se dé cuenta de algo. En esta parte del plan, el ser humano, después de que se da cuenta que ha sido perdonado y redimido, y esto nunca va a cambiar, dígale a su compañero, nunca va a cambiar. Dios nunca nos va a desconocer como hijos. El ser humano empieza a darse cuenta de que hay algo todavía dentro de él. ¿De qué estoy hablando? Aunque ya ha sido rescatado de sus pecados, todavía siente. Repita conmigo, siente. Hay algo en su interior que siente, que no sabe cómo controlar. ¿De qué estoy hablando? Aún siente la tendencia, algo que lo arrastra a hacer cosas que no debe hacer. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Bueno, sé que en esta iglesia no pasa, ¿verdad? En otras partes tal vez pasa. Pero realmente el ser humano, a pesar de que haya sido rescatado por Dios, todavía tiene algo dentro, una tendencia que le hace empezar a buscar o a seguir haciendo las cosas que hacía antes. Es una tendencia que le lleva a seguir siendo independiente de Dios, que le lleva a seguir comportándose, pensando y actuando de la misma manera que lo hacía antes. No sé si me estoy explicando. Levante su mano si está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿De qué estamos hablando? Existe algo dentro del hombre que lo arrastra a seguir viviendo de forma independiente de Dios. Vamos a ver, por favor, Romanos 7. Romanos 7, 15 al 19. Romanos 7, 15 al 19. Me voy a permitir leerlo, si me permite, en Nueva Traducción Viviente. Es un poquito más explícito. Si usted gusta seguirme con su vista en la versión que trae en su Biblia, dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Porque si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿De qué estamos hablando? Quiero que usted se dé cuenta de algo. En esta etapa del plan, Dios quiere restaurar su naturaleza en usted. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted ya es parte de la familia, a pesar de que usted ya no es huérfano, a pesar de que usted ya fue perdonado, y eso nunca va a cambiar, si usted es honesto con usted mismo, se va a dar cuenta que aún sigue sintiendo la tendencia de hacer las cosas como usted quiere.
aún sentimos dentro de nosotros algo que nos arrastra a hacer las cosas a nuestra forma y a dejarnos llevar por nuestras emociones. Es más, darle rienda suelta a nuestras emociones. No levante la mano, por favor. Yo sé que es así. El apóstol Pablo menciona esto en Romanos 7. ¿Por qué? Porque para darle una solución a un problema, la primera parte es reconocer que hay un problema. ¿Está de acuerdo? Romanos 7, 15 al 19, que estamos leyendo, es más, hasta el versículo 25, el apóstol Pablo reconoce que hay un problema en él. Vamos a leer, por favor, versículo 23 al 25. Si alguien puede leerlo, por favor. Romanos 7, 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow, gracias. Fíjese bien, esto está muy fuerte. Y quiero que le quede claro esto que estamos leyendo. El apóstol Pablo llega a una conclusión. Dice, es que realmente lo que yo quiero hacer no lo hago. Y por más que lo intento, no funciona. Y termino haciendo lo que no quiero. Y al final dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y todavía para dejarlo más claro, en el versículo 25 dice, pues yo con la carne sirvo ¿a quién? Con el cuerpo, con mi mente sirvo ¿qué? A la ley de Dios. Pero con el cuerpo, al pecado. A ver, ¿cómo está eso? ¿Eso significa que vamos a seguir así siempre? Dios nos rescató y según esto iba a restaurar su naturaleza en nosotros, pero realmente no es así. ¿O cómo es la cosa? Quiero que se dé cuenta que hay muchos creyentes que llegan a este punto y después no saben qué creer. Llegan a este punto y llegan a una conclusión. Y en esa conclusión ellos terminan diciendo, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Es decir, se topan con esa realidad y no saben cómo enfrentarla. Se topan con esa realidad y se traban, se bloquean. Entonces, quisiera que leyéramos esos mismos pasajes, por favor, pero ahora en nueva traducción viviente. Romanos 7, versículos 23 al 25, por favor. Si alguien lo puede leer. Romanos 7, 23 al 25. Sí, por favor. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Vamos a desmenuzar esto. El versículo 23 dice que hay otro poder. Si usted ve el 22 dice así: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, o lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí. Repita conmigo, dentro de mí. Hay otro poder dentro de mí, fíjese bien, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque es importante que usted entienda que Dios desea empoderarlo. ¿Cómo se llama la serie de predicaciones que estamos tocando? El plan de Dios para empoderar al hombre. Tú no puedes ser empoderado si no cambias tu naturaleza. Estuvimos platicando de esto en una de las reuniones de entre semana y pusimos un ejemplo muy simple. ¿Cuántos de ustedes conocen a los marranitos? ¿Quién ha visto marranitos en su vida? Pues yo nada más los he visto en tripitas y en ¿qué más?
chicharrones. Sí, pero hay gente que los usa inclusive como mascotas. Ahora está más de moda eso. Los, ¿cómo le llaman? Los cerdos tailandés o algo así, unos color gris. Vietnamitas, ¿sí? Y son mascotas. Ahora imagine usted que usted compra uno de esos marranitos vietnamitas en la tienda de mascotas. Se lo lleva a su casa, ¿sí? Y de repente, pues lo quiere bañar, lo baña usted, lo mete a la regadera, le pone el agua calientita, le pone shampoo, perfumado a rosas o lo que usted quiera ahí, el olor que... Rizos, ¿cómo? Rizos definidos. Rizos definidos o algo, ¿sí? Lo seca muy bien, le pone perfume y vive con usted, duerme en su cama, anda dentro de la casa como si nada, es su mascota. Y en un día lluvioso, de repente a usted se le olvida cerrar la puerta y que el marrano ve la puerta abierta y que corre para afuera. ¿A dónde cree usted que se va a meter? ¿A dónde? Al charco más cercano, y si está enlodazado, mucho mejor. Y se va a empezar a revolcar ahí. ¿Por qué? Imagina usted que llega el dueño o la dueña. ¿Qué te pasa, Floppy? ¿Cómo haces eso si estás bien bañadito? Ay, Dios mío, lo lleva otra vez a su casa, lo baña, lo perfuma y otra vez sale el marrano y se revuelca en el mismo charco. No lo va a hacer entender, porque el problema del marranito es su naturaleza. Está en su genética, está en su inconsciente. El problema del ser humano no es educación, no es información. El problema del ser humano no es economía, no es dinero, estatus social. El problema del ser humano es la naturaleza. Esas cosas que te arrastran, nos arrastran a hacer las cosas que no debemos hacer. Ahora, Jesús nos limpió con su sangre, fuimos perdonados y redimidos y ahora estamos perfumados delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces nosotros, como el Floppy, buscamos la primera oportunidad para revolcarnos en las cosas que nos gustan? Ya se da cuenta de que estoy hablando. El apóstol Pablo dice, miserable de mí. En esta versión dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Si usted no sigue adelante en el plan, usted se va a quedar atorado aquí para siempre. Y se va a ir al cielo cuando muera, pero nunca va a entender la solución que Dios tiene. ¿Usted quiere conocer la solución? Levante su mano si quiere conocer la solución a esto. Está en la Biblia, pero no es tan sencillo entenderla. Vamos a explicársela. Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Dígale a su vecino, la respuesta está en Jesucristo. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa o pecadora, soy esclavo del pecado. Hasta ahí el apóstol Pablo está mencionando este ejemplo, porque él desea, escúcheme, él desea que la persona que está leyendo se identifique con eso. Porque para el momento que está escribiendo esto, ella sabe la respuesta. Dios le reveló la salida. Pero escribe de esta manera para que usted se identifique con él. Para que yo me identifique con él. Quiero hacer las cosas de Dios, quiero obedecer su ley, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, sigo siendo esclavo del pecado. Pues le tengo una noticia. Usted ya no es esclavo del pecado. ¿Cómo no? ¿Lo acabamos de leer? Sí, pero no. Dígale a su compañero, sí, pero no. Y quiero terminar hoy. Lo voy a dejar picado para que usted quiera estar acá el próximo domingo escuchando. Vamos a leer un último versículo. Vamos a regresar un capítulo y vamos a leer Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Una pregunta para usted.
No, antes de leer Romanos 6, vamos a leer otro. Vamos a ver dos pasajes. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a comportarme de esa manera? ¿Qué es lo que impulsa al floppy a comportarse de esa forma? Su naturaleza. En el ambiente humano, es más, en el ambiente cristiano, tenemos un término para eso. ¿Cómo se le llama a eso que nos impulsa a hacer lo que no debemos hacer? ¿Cómo? Carnalidad. Usted nunca va a encontrar en la Biblia la palabra carnalidad, nunca. Ni una vez. La Biblia maneja un término diferente para referirse a esto. Vamos a leerlo. Ese término es concupiscencia. Es una palabra dominguera. Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, está en la Biblia, sí está. Santiago 1, 13 al 15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Fíjese bien, esta parte es una explicación muy detallada de lo que estamos hablando. Santiago, el apóstol Santiago, ¿sí?, que es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva. Este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Si me permite, lo voy a leer en otra versión. Esta que voy a leer se llama Biblia al Día. Es una que me encanta. Cuando alguien se sienta atraído a hacer algo malo, no diga que es Dios el que lo tienta. Dios no tienta ni puede ser tentado. La tentación es la atracción. Repita conmigo, atracción. La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. Estos lo impulsan a cometer pecado. La palabra concupiscencia que leímos ahí en esa versión es una palabra un poquito confusa, es una palabra antigua. Se menciona solamente 6 veces en la Biblia. No es muy común. Pero esa palabra significa algo que está dentro de ti y dentro de mí. Son malos pensamientos y malos deseos. Ay, pastor, ¿cómo cree usted que yo tengo malos pensamientos? Claro que no, Dios me favorezca. Lo dice la Biblia. Está en tu naturaleza. Pero Dios ya restauró mi naturaleza. Sí, pero hay algo que necesitas entender. ¿Se acuerda usted del niño que ya vive en una casa nueva? Fue adoptado, es parte de una familia. Ahora él necesita empezar a comportarse de una forma correcta según sus papás le enseñan. Él no tiene familia, aprendió en la calle, aprendió a comer de una forma desordenada con las manos, por ejemplo. Aprendió a pensar como la gente que vive en la calle. Aprendió a conducirse como la gente que vive en la calle. Necesita una redefinición. Y ahora el papá y la mamá tienen que empezar un proceso con él para enseñarle modales correctos. ¿Me estoy explicando? De la misma forma, existe algo dentro de nosotros, pero Dios necesita poner en tu mente y en mi mente. Dios quiere que tú y yo entendamos, aceptemos y creamos que hay una forma diferente de vivir. ¿Me estoy explicando bien? Para terminar, tenemos que estar claros que existe una realidad que no podemos ignorar. Y esa realidad es que nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos todavía hasta el día de hoy nos siguen dominando. No levanten la mano, por favor. Solamente piensen. Nos han dominado siempre. Estamos acostumbrados a dejarnos llevar por ellos. Pero la Biblia dice en Colosenses 3:5: haced morir en vosotros lo terrenal. Otra vez. Haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Cómo lo vamos a hacer? La pregunta sería: ¿es posible que yo pueda hacer morir esto que está dentro de mí? ¿Es posible? Sí, es posible.
¿Cómo? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y quiero terminar con este pasaje. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. Romanos 6, 1 al 6. Si alguien lo puede leer, por favor. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Hasta el 6. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Hasta terminar el 6. ¿A terminar? Sí. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Gracias. Fíjese bien, esto es una gran noticia. Quiero que usted se vaya a su casa entendiendo que Dios ya hizo algo por usted. A ver, ¿cómo está eso? Usted y yo no podíamos dominar esta naturaleza que teníamos. Es como el marranito. Él no puede cambiar su naturaleza a sí mismo. Es lo que es. Aunque se quiera comportar como perro, como gato o como ser humano, sigue siendo marranito. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitábamos que alguien nos ayudara a salir de esa naturaleza. Y eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y quiero dejárselo bien claro. La Biblia dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. A ver, ¿cómo está eso? Dese cuenta de lo que el apóstol Pablo escribe. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, es decir, mi naturaleza, de la que yo quisiera deshacerme, fue crucificada con Cristo. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo usted? Yo no lo hice. Es lo que Él proveyó para mí. Es decir, la solución la dio Él, no yo. Porque Él sabía que ni usted ni yo podíamos solucionar este problema. Por esa razón, Jesucristo lo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? La Biblia dice que nuestra antigua naturaleza, nuestro antiguo ser pecaminoso, ya fue crucificado con Cristo. Dígame usted, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo? En la cruz. Pero espéreme, la cruz fue hace más de 2000 años. Pues sí. La Biblia dice en Isaías 53 que cuando Él iba a ser llevado a la cruz, Dios iba a cargar el pecado de todos nosotros sobre Él. ¡Wow! Es algo que mi mente no alcanza a entender. Pero la Biblia dice que Jesús llevó a la cruz tu naturaleza. Voy a decir esto y se va a escuchar un poco raro, pero Él se llevó nuestra naturaleza pecaminosa para que dejáramos de ser como los marranitos. La noticia para ti es que no necesitas seguir viviendo así. Porque la Biblia dice que esto fue crucificado. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo ser aquí? Fíjese bien. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Cuándo pasó eso? Eso es lo que ya sucedió. Dígale a su compañero, ya sucedió. Yo no lo hice. Él lo hizo. Y ahora nosotros tenemos que entender, aceptar y creer. Repita conmigo. Entender, aceptar y creer que las cosas han cambiado.
Él cambió las cosas para nosotros. Él cambió nuestra naturaleza y yo no me di cuenta. No lo sabía. Por muchos años seguí viviendo de esta forma porque no tenía esta revelación. El apóstol Pablo dice: tu antiguo ser pecaminoso ya fue destruido, ya fue crucificado, ya no existe. No sé si está quedando claro lo que estoy diciendo. Ahora yo necesito entender, aceptar y creer que esto es verdad. Póngase de pie, por favor. La Biblia dice que ya estamos muertos. Le voy a hacer una pregunta. El Espíritu Santo le pregunta a usted ahora, en base a lo que ha escuchado: ¿qué dice la Escritura de tu carnalidad? ¿Qué dice? Que ya está muerta. Pero pues mira cómo me siento. Mira lo que estoy haciendo, la forma en que me conduzco. Algo que todavía me sigue arrastrando a hacer las cosas que no quiero hacer. El Espíritu vuelve a decir: ¿qué dice la Escritura de tu carnalidad? Que ya fue crucificada. Ajá. Y quiero hacerte esta pregunta para terminar. ¿Vas a creer lo que dice tu experiencia? ¿Lo que dice lo que has vivido? ¿O vas a creer lo que Dios dice en su palabra? ¡Wow! ¿Vas a creer lo que Dios dice en su palabra? ¿O vas a seguir creyendo que sigue siendo como Floppy? Yo decido creer que lo que la Biblia dice es más verdad que lo que yo siento. Yo decido creer y alinearme a su palabra, creyendo y aceptando que ahora esta es mi nueva y verdadera realidad. Ya no lo que siento, ya no lo que me arrastra todavía. Ahora eso es una mentira. Ya no es una verdad en mi vida. Ahora la única verdad que existe, según la Biblia, es que hemos sido hechos libres de esa naturaleza. Y Dios nos ha dado su naturaleza. Cierre sus ojos. Papá, tu palabra dice que ya hemos muerto a esta naturaleza pecaminosa. Señor, en esta parte del plan, no solamente tú deseabas rescatarnos, sino también empoderarnos. Y para empoderarnos necesitábamos recibir, restaurar dentro de nosotros tu mismo ADN. Señor, y tu palabra dice que ya fuimos muertos al pecado, que nuestra naturaleza pecaminosa fue sepultada con Cristo, y ahora nos levantamos a una vida nueva gobernada por el Espíritu. Señor, tal vez no siento que esto es así, tal vez no entiendo todavía al 100% que esto es así, pero ayúdame a entender, aceptar y creer que ahora esta es mi nueva realidad. He sido adoptado por ti como hijo, tu palabra lo dice, pero también tú me has empoderado con tu mismo ADN para poder llevarme a vivir una vida victoriosa y poderosa en ti. Espíritu Santo, síguenos hablando de esto a nuestros corazones. Llévanos a toda la verdad y permite que nos caiga el 20 de lo que estamos hablando. Yo bendigo a mis hermanos, papá, con esta revelación. Que ellos puedan leer este pasaje de Romanos 6, Romanos 8, y que tú les puedas hablar, Señor. Que tú abras los ojos de su entendimiento para que podamos darnos cuenta que tú fuiste la solución a nuestro problema. En el nombre de Jesús bendigo a sus familias, sus negocios, sus hijos, declarando tu fidelidad y tu permanencia con nosotros. Declaramos que el Espíritu de Dios nos acompaña a cualquier lugar que vamos. Nos protege, nos libera, nos provee, nos levanta y nos anima en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Si necesitas que oremos por ti, te pido que pases al frente, por favor.